Seguimos con el estudio de las funciones continuas y en este vídeo vamos a estudiar los denominados puntos fijos de una función, así como un teorema que nos garantice la existencia de dichos puntos. Bien, vamos primero a definir qué son los puntos fijos de una función. Dada una función real de variable real cualquiera, se dice que p es un punto fijo de dicha función si se cumple que la función evaluada en p es igual al número p, es decir, cuando la función no altera el valor de un punto, lo deja invariante, entonces decimos que ese punto p es un punto fijo de la función. Vamos a verlo en estos tres ejemplos sencillos. Tenemos las funciones f, g y h. La función f es la recta 2x menos 1. Vamos a estudiar si tiene puntos fijos. Aplicando la definición, x será un punto fijo de la función f si cumple que hay algún valor x tal que la función evaluada en x sea igual a x. Es decir, si 2x menos 1 es igual a x para algún valor x. Entonces, resolviendo esta sencilla ecuación lineal, nos queda x igual a 1. Por lo tanto, 1 es el punto fijo, el único punto fijo de la función f. Efectivamente se cumple que f de 1 es igual a 1. La interpretación geométrica es simplemente que la función f corta a la recta y igual a x en los puntos fijos. Como solo tiene un punto fijo, el punto 1, entonces el punto 1, 1 es punto de corte de la gráfica de la función con la bisectriz de primer y tercer cuadrante. Efectivamente, la recta 2x menos 1 pasa por el punto 1, 1, también pasa por el punto 0, menos 1, por lo tanto, uniendo estos dos puntos, vemos que el único punto de corte con la recta igual a x es el punto 1, 1. A su vez, la función g tendrá puntos fijos x si cumple que existan valores x tales que g de x sea igual a x. Es decir, si x al cubo es igual a x. Solucionamos esta ecuación, x cubo menos x igual a 0, factorizamos x, nos queda x por x cuadrado menos 1 igual a 0. Por tanto, aquí tenemos tres soluciones, o bien x es igual a 0, o bien x es igual a 1, o bien x es igual a menos 1. Por lo tanto, hay tres puntos fijos en esta ocasión. La función x al cubo tiene tres puntos fijos. F de 0 es igual a 0, f de 1 es igual a 1 y f de menos 1 también es igual a menos 1. Y efectivamente la gráfica de la función cúbica corta a la recta igual a x en los puntos 1, 1, 0, 0 y menos 1, menos 1, y su representación es aproximadamente así. Por otra parte, la función g tendrá puntos fijos, la función h, si cumple que existe algún x tal que h de x sea igual a x, es decir, x al cuadrado más 1 sea igual a x. Por tanto, x cuadrado menos x más 1 igual a 0. Si resolvemos esta ecuación de segundo grado, observaremos que el discriminante es negativo, esto es menos menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 1, es decir, 1 menos 4, entonces no existe valor real, no hay punto fijo, la función h no tiene puntos fijos. Como fácilmente vemos, su gráfica no corta
a la recta igual a x, pues es una parábola aproximadamente así. Bien, una vez definido y calculado los puntos fijos, simplemente resolviendo estas ecuaciones, es decir, calculando los posibles puntos de corte de las gráficas de las funciones con la recta igual a x, vamos a estudiar un teorema que garantiza que si se cumplen unas condiciones, la función va a tener punto fijo. Se llama teorema de existencia del punto fijo. Este teorema establece que si una función f es continua en un intervalo cerrado AB y para todo valor de x en ese intervalo también las imágenes de la función están incluidas en el intervalo AB, entonces f de x tiene al menos un punto fijo en dicho intervalo. Vamos a demostrarlo. Vamos primero a estudiar qué significa que la función, las imágenes, estén también comprendidas en el intervalo AB. Significa efectivamente que f de x ha de ser mayor o igual que a y también que f de x ha de ser menor o igual que b. Por lo tanto, a va a ser el mínimo de la función y b va a ser el máximo de la función. Esto es el rango o recorrido o imagen de la función, conjunto imagen, va a ser también el intervalo AB. Y para demostrar este teorema vamos a utilizar una función auxiliar g de x que va a ser la función x menos f de x. Como f es continua en el intervalo cerrado AB, x también es continua en cualquier intervalo de la recta real, entonces la función g también es continua por ser diferencia de funciones continuas en el intervalo AB y por tanto podemos aplicar a la función g todos los teoremas que hemos visto sobre continuidad de funciones en intervalos cerrados. Bien, para demostrar entonces este teorema vamos a suponer dos posibilidades. Primero, puede ocurrir que f de a sea igual a o f de b sea igual a b. Si ocurre alguna de estas dos posibilidades, ya queda demostrado que f tiene puntos fijos. Tiene al menos un punto fijo si f de a es igual a, esto es a es un punto fijo, o si f de b es igual a b, b es un punto fijo. Por lo tanto, no habría nada que demostrar. Y vamos a ver la segunda posibilidad, que es que f de a sea distinto de a y f de b sea distinto de b. Bien, si ocurre esto, entonces sabemos que f de a es mayor que a, pues a es el mínimo de la función, y f de b es menor que b, pues b es el máximo valor que toma la función. Entonces, la función g cumplirá que g de a es igual a menos f de a. Como a es menor que f de a, g de a será negativo. Y cumplirá que g de b, es decir, b menos f de b, como b es menor, como f de b es menor que b, entonces g de b será mayor que 0. Por tanto, podemos aplicar a la función g en el intervalo AB el teorema de Bolzano, pues en los extremos del intervalo tiene signos distintos.
De manera que por el teorema de Bolzano sabemos que existe un punto C en el intervalo AB tal que G de C es igual a 0. Teorema de Bolzano. Si la función toma valores con signos distintos en los extremos del intervalo, entonces en un punto interior del intervalo la función se anula. Bien, ¿qué significa que g de c sea igual a 0? Como la función g es x menos f de x, g de c es c menos f de c. Y esto es por el teorema de Bolzano igual a 0. Por tanto, concluimos que f de c es igual a c. Es decir, c es un punto fijo de la función f. Es decir, existe un punto c perteneciente al intervalo AB, en este caso abierto, tal que f de c es igual a c, es decir, c es un punto fijo de f. Y así queda demostrado este teorema. En el próximo vídeo resolveremos algún ejercicio relacionado con este teorema.